Los billetes de avión de Eugenio a Japón han sido siempre de ida y vuelta. Hasta en 3 ocasiones ha hecho mudanza internacional desde Zaragoza hasta este lado del mundo. La última hace apenas un año y parece que de momento la carrera de este ingeniero en el país de la tecnología va para largo. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Encantado. Oye, ¿no tenías otra calle para citarnos? Porque yo no he visto tantas luces en mi vida y tanta gente, madre mía. Pues sí, cierto. Estamos en Akihabara. Esta calle en concreto se llama Chuodori. Mide 1 kilómetro y 100 metros. Y actualmente es la zona de electrónica más grande del mundo. Esto se originó porque como un mercado negro, después de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo son productos de electrónica, de ordenadores, manga, cómics, figuras. El Japón actual es la mezcla entre lo tradicional y lo moderno. Es un país con mucha gente, como puedes ver, hay mucha gente por todas partes, pero a la vez está todo muy ordenado. La gente sigue las reglas, es muy estricta, entonces teniendo orden y siguiendo las reglas, consigue funcionar todo, ¿vale? Y latir con un corazón muy grande. Estamos en una tienda de manga. ¿Una tienda de manga? Sí. ¿Y qué hay aquí? Pues todo publicaciones de manga, ¿vale? Que son como cómics japoneses. Está enfocado sobre todo para adultos. Una revista como esta puede costar entre 200 y 300 yenes, casi unos 2 euros o 3 euros. Son publicaciones semanales como mensuales y generalmente tienen entre 200 y 900 páginas. El manga es muy popular en Japón. En los años 90, 4 de cada 10 publicaciones eran hechas en manga. Está perdiendo cada vez un poco más terreno porque ahora la gente, en lugar de comprar las revistas, lo leen en el metro con el teléfono móvil. Esta zona es la zona de los maid cafés, ¿vale? Como podrás ver, hay chicas que están vestidas de una manera especial, en las que están dando cupones para entrar en los cafés. Consisten en entrar a tomar algo, te dan conversación, como un restaurante, pero te sirven ellas y puedes interactuar con ellas. ¿Ninguna connotación sexual o sí? No, nada. Nada. ¿Por qué le gusta esto a los japoneses? Tienen una vena un poco especial, que se interesan por estos temas, un poco mezcla de juventud o chicas escolares. Un poco infantiles, ¿no? Infantiles, y un poco el tema también del manga. ¿Y tú cómo lo ves? Pues a mí la verdad que no me interesa nada, o sea, para nada. Pero bueno, entiendo que hay muchos japoneses que les interesa. Y ahora nos vamos a subir a un taxi en Japón, que es una experiencia también única aquí. Vamos a ver si este está libre. Joder, es un taxi grande, ¿eh? Las puertas se abren solas. ¡Wow! ¿Son caros los taxis aquí? A partir de los 8 euros, vale, la carrera más baja. Todos los taxis suelen tener ganchillo. ¿Esto se lo ha hecho la abuela del taxista o qué? Pues seguramente, pero deben tener muchas abuelas porque todos tienen ganchillo. Tiene conexiones aquí, ¿vale? USB. Entonces puedes conectar el móvil y puedes recargarlo. Este taxi es eléctrico. Son una serie de taxis que han creado una forma un poco más especial para las Olimpiadas del 2020. ¿Y cómo se está viviendo esto de que vengan las Olimpiadas en unos años? Pues con bastante ilusión entre los japoneses. Consideran que va a ser un revulsivo para la ciudad, sobre todo después de lo que pasó en el tsunami hace unos años. Ahora, chicos, os he traído al mejor hotel de Tokio. Es un hotel cápsula, que está compuesto de pequeñas habitaciones minúsculas que se llaman cápsulas o pods. Y además he quedado con el dueño del hotel. Os presento a Yui-san. Hello, Yui. How many hotels do you have in Tokyo? 13. ¿Es un buen negocio esto de los hoteles cápsula? Yes, it is a good kind of business because people just want to stay for sleep. So we offer that kind of service in high quality. Pues este es el kit que te dan aquí. Vamos a abrirlo. La verdad que tiene muchas cosas. Unas zapatillas, cepillo de dientes y esto que es un pijama. Esta es la llave con un código QR que te permite abrir luego tu taquilla. ¿Y este tipo de hoteles, entonces, para qué se crearon exactamente? Pues se crearon principalmente por una necesidad, que es la gente que trabajaba hasta tarde por la noche, ya no había trenes, ya no podían volver a casa, entonces necesitaban algo para dormir que fuera económico. Este hotel tiene 129 cápsulas y están separadas mujeres y hombres por pisos. Oye, ¿tú has dormido alguna vez en un hotel cápsula? No he dormido, pero la verdad Hoy que va a ser tu primera vez. sí, va a ser la primera vez y no se ve nada mal. Para entrar hay que quitarse los zapatos. Dinos qué tal la experiencia. A ver, ¿se ve muy claustrofóbico o no? A ver, me voy a tomar. Hay bastante espacio, 1 metro de alto, 1 metro de ancho
y 2,2 metros de largo. Vemos aquí que tenemos para controlar la luz y luego hay conexión USB y ya está. ¿No te nos quedes durmiendo? No me importaría, pero echaste al menos una siesta. Para una siesta sí. ¿Puedes alquilar habitaciones por horas? Yes, for the first tower it would be 1,000 yen. From the second tower it would be 500 yen. Se cierra así con una cortinilla que se baja Y a dormir. y a dormir. Esta es la zona de las duchas. Son todas individuales y tienes pues como en un hotel. O sea, la taquilla sale con un código. Sí, ya está abierta. Cabe más o menos una mochila mediana y tienes un espacio para poner ropa como 4 o 5 camisas. Y luego un poco más adelante, en esta zona están los baños. Es un baño típico japonés normal. Como un típico japonés normal. Sí, sí, esto sí, parece sí. un baño de la NASA. No, esto es típico normal para el hombre, para la mujer. Presión aquí, más, menos y temperatura también. ¿Qué pasa si te equivocas de botón? Si aprietas el de la chica, vas a la posición más delantera en lugar del culete. Ah, vale, entiendo, sí. Y entonces te toca ciertas partes y ya tienes ahí una sorpresa y pegas un bote, ¿no? Luego tienes un ruido que es para cuando la gente no oiga lo que estás haciendo. Suena como un riachuelo. Es como algo de privacidad, ¿vale? Para cuando lo estás haciendo. Te voy a decir una cosa, nos sacan años de ventaja, ¿eh? Los Sí, japoneses. y realmente son comodísimos. Una vez que te acostumbras a ellos, son geniales. Esta zona ha cambiado un poquito con respecto al centro, ¿eh? Sí, es una zona más tranquila. Estamos en Hirō y este es mi barrio. Vive bastante gente también extranjera porque hay muchas embajadas. Una de las zonas más cotizadas que hay en Tokio. Tokio y el país de Japón tiene el PIB más alto del mundo. El PIB más alto del mundo. Sí, eso se refleja un poco pues, en coches que se pueden ver aquí y de zonas de alto nivel. Konnichiwa. Konnichiwa. Os presento a mi familia, Noriyo, que es mi esposa, a mis suegros, Masayuki-san, Katsuko-san y mi hija, Kei. Kei. Mira, saluda, saluda. Tírale para los peces. Mira, que hay unos peces enormes aquí. Casi provocamos una guerra. Sí. Lo de venir a los parques es típico aquí en Japón. Sí, sobre todo el fin de semana. La gente viene a pasear, a jugar con los críos a las zonas de juegos. También vienen a pescar. Este parque en el que estamos se sale un poco de las guías. No sale mucho en las guías, pero es un parque interesante. Se llama Aritsugawa Koen, y perteneció a un señor feudal y en el año 1900 pasó a ser propiedad de la familia imperial. La familia imperial lo donó al gobierno y pasó a ser un parque público. ¿Dónde os encontrasteis por primera vez tú y tu mujer? Pues nos conocimos en el año 2003, nos conocimos aquí cuando estaba yo trabajando. Hemos estado en España y ahora hemos vuelto otra vez aquí. Bueno, tus suegros están estupendos. ¿Qué edad tienen? 76. Es que he oído que los japoneses son muy longevos. Creo que tienen la esperanza de vida más larga del mundo. Yo creo que es con España, sí, la más larga del mundo. たくさん食べる。それで運動、エクササイズ。 Oye, ¿y tus suegros han estado alguna vez en Aragón? Sí, han estado 2 veces. ¿Qué es lo que más le gustó de Aragón? チュロス。 A los churros. Los churros. Los churros. でホテルシャト。 Dice también que le gustó mucho los viñedos que visitamos en Cariñena. ¿Y mejor el sake o el vino? やっぱり酒。 Los dos, pero más el sake. Eugenio, mil gracias por presentarnos a tu familia, ¿eh? Les vamos a despedir que nosotros seguimos conociendo el Tokio contigo. Pues sí, que nos queda mucho para ver. Eso. Hasta Bueno, pronto, familia. Adiós. Adiós. 落ち込んで吹きてまたこうして恋愛は泣かしたっていいんだから自分を磨けてママが言ってた ¿Dónde nos has traído que casi no podemos ni caminar por aquí? Pues estamos en Shibuya, es el cruce más concurrido del mundo. Por aquí pasan 1 millón de personas al día. Son 3.000 personas en pico máximo cada cruce. Ya vais a ver lo que va a pasar ahora en cuanto se ponga esto en verde. Pero esto puede ser la locura. 3, 2, 1, ya está. Ya estamos, venga, vamos. Tiene 8 pasos, 8 en total. Hay que tener cuidado con la gente porque como pasa todo el mundo en todas las direcciones es un poco complicado. Es una zona muy ruidosa también aquí, porque Tokio es la 3ª ciudad más ruidosa del mundo. Se está poniendo en rojo. Pues hay que correr, vamos a correr, venga. Por los pelos. Oye, dura muy poquito, ¿no? Sí, menos de 1 minuto más o menos. 欲しがっていたものを手に
も Muy complicado andar por esta ciudad, ¿eh? Japón recibe 30 millones de turistas al año. ¿Qué has venido a hacer a esta ciudad? Yo he venido por trabajo, he venido a trabajar, soy responsable de proyectos para una compañía del sector de automoción. ¿En qué barrio vivías tú de Zaragoza? Pues yo vivía en la zona de San Miguel, en la calle Aznar Molina, en el Hábitat 2000. Así un saludo a todos los vecinos. El contraste con esta zona de la calle donde vivías. Estar en Zaragoza parece como todo como a ritmo pausado, a cámara lenta, y estar aquí en Tokio parece todo como a cámara rápida. He visto a mucha gente con mascarillas. No tiene que ver con la contaminación en sí, es porque aquí en cuanto se ponen resfriados o tienen alguna enfermedad, todo el mundo, por la cultura en sí, se pone una mascarilla. Ahora estamos al lado de Shibuya y justo aquí vamos a hacer una de las actividades más especiales que se pueden hacer aquí en Tokio. ¿Qué tipo de actividad es esta? Esto, el Maricar. Pues esto es conducir un car por las calles de Tokio. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, coming inside. Bueno, ¿Qué? vamos dentro, Vamos, a ver qué venga, nos propone. vamos a ver. Our activity is tour, and then we drive in the costume like this. ¿De qué te vas a disfrazar, Eugenio? Pues ya que es el Maricar de Mario, ¿no? Perfecto, Creo, ¿no? claro. Y ahora me voy a cambiar al más puro estilo Mario. Un poco duro va la dirección, pero muy bien. Mira, la gente se está haciendo fotos, nos están haciendo fotos también. Una forma distinta de conocer la ciudad, ¿no? Además estamos pasando por las principales calles en Tokio también. Cuando te vean en el pueblo, Eugenio, Pues ya hemos llegado, Eugenio. ¿Qué tal ha ido la experiencia? A ver si puedo salir bien. Ya. ¿Qué tal ha Bueno, ido? pues muy bien. La verdad que se mueve mucho y bueno, es una sensación un poco rara porque todo el mundo te está mirando, te está haciendo fotos, pero es muy divertida. Bueno, pues después del viaje yo creo que va siendo una vez en la vida. Sí, vamos a comer. bueno, a ver, ¿qué se come aquí? Cuéntame. Pues se comen tanto entrañas como trozos de carne normal. Intestino, estómago, lengua, corazón. ¿Tú estás seguro de querer cenar en No, este yo no sitio? quiero comer eso. Eso lo vas a comer tú. ¿En serio? Sí. Aquí lo tenemos. Hatsu. パンでカツこれトマトね Entre la lengua, el corazón y el intestino, pito, pito, colorito. Vamos a por el intestino. Y cuesta masticar, pero tiene una textura muy parecida a la oreja, Ah, sí. que es muy típica en Aragón también, ¿no? Está muy, muy buena. Tiene mucha sal porque puedes pedirlo con sal o con salsa. ¿Tú sabes por qué en esta zona se comen este tipo de entrañas? Porque en la época de la preguerra el gobierno hizo una restricción de la harina. Entonces, con la harina fabricaban principalmente todos los fideos, ramen, ¿vale? Udon, a no poder usarlo, intentaron buscar otro producto para mantener en estos restaurantes y entonces los desechos que ellos tenían de comida, que eran principalmente entrañas, los usaban los japoneses para comerlos aquí. Eugenio, de verdad, muchas gracias por traernos a probar estas delicatessen japonesas y ha sido un lujazo tenerte como anfitrión en nuestro paseo por Tokio. Muchas gracias a vosotros y venid cuando queráis. ¿eh? Hasta Aquí pronto. estamos. Chao. Hasta pronto. Chao. Adiós.